¿Nunca te ha pasado jugando GeoGuessr que has visto una palmera gorda y con una barba muy larga o incluso un abedul amarillo y estabas más perdido que un sábado en Ikea? Pues quédate porque este vídeo es para ti. Hoy vamos a ver estas tres especies que ves en pantalla que a partir de ahora, si las reconoces, podrás adivinar en qué región concretamente te encuentras de Estados Unidos. El primero de hoy va a ser el fireweed, esta planta flor rosácea de color púrpura que la podemos ver en praderas de zonas montañosas a lo largo, creando como una nube de color rosa o púrpura. Como describe la imagen, tiene forma de lanza, puede llegar a medir hasta 2 metros y son bastante rectilíneas. Y con esto, con una forma de tipo de espada o así, es muy fácil de reconocer. Son muy comunes en el hemisferio norte en general del planeta, pero cuando las solemos ver con este landscape de montañas y con esta abundancia a los laterales de la carretera, es muy probable que nos encontremos en Alaska, aunque luego veremos en el mapa en qué zonas de Estados Unidos nos las podremos encontrar más particularmente. Una particularidad que puede servir de guía es que puede crecer en zonas donde ha habido, por ejemplo, incendios, ya sea por un fuego como tal de un incendio o porque el pasto donde se encontraba, la pradera donde se encontraba, ha sufrido esa quemazón del invierno, de la nieve, con el sol. Entonces muchas veces después de esa masacre en el terreno, esta planta, repito, en el hemisferio norte del planeta, suele crecer como rebeldía, ¿no? Veamos algunas imágenes de cómo nos las podemos encontrar. Por ejemplo, esta imagen que es de Alaska, pues nos la encontramos con montañas altas nevadas, con praderas alrededor de esas montañas y, por supuesto, asomando estas flores de color púrpura. Acompañada de estos pinos finitos del norte, altos, que ya nos dan alguna que otra pista. Vamos a ver alguna otra imagen del mapa, por ejemplo. Este es un mapa que he hecho yo con inteligencia artificial, así que no es 100% fiable, simplemente para poder explicarme. Ya que, como veis, podemos encontrarla en cualquier parte, siempre que sea de una zona norte. Aquí en la zona sur pues parece ser que ya no aparece. Pero las zonas verde oscuro es las que yo quería destacar. En Alaska es muy abundante, sobre todo si las vemos en gran cantidad de masa a los lados de la carretera. Es muy pero muy probable que estés en Alaska. Pero siempre échale un ojo a la ronda, no vaya a ser que pueda haber algún confusor de otro estado y que puedas encontrarte en otro estado por casualidad. Como por ejemplo en Washington, en Oregon, al norte de Idaho, en zonas siempre montañosas, es donde suele crecer, en las praderas de las zonas montañosas. Así que por lo tanto, si ves un poquito de fireweed, no pienses literalmente en Alaska o en Washington o en Oregon, sino que fíjate un poquito en la ronda. Pero si lo ves en abundancia y no sabes dónde ir, mi consejo es que vayas a Alaska. Una vez en Alaska, podemos encontrar que hay algunas zonas donde son más prominentes. Por ejemplo, en esta barriguita de aquí se encuentra bastante a lo largo de la carretera. Ahora lo mostraré en un mapa de mapmaking. Y luego por esta zona norte es bastante fácil de sacar, ya que se encuentra toda una carretera que baja por aquí, se encuentra en Gen 2. Pero pasando a mapmaking, como veis, bueno, tengo algunas zonas registradas. Tengo solamente 2 para el fireweed, pero la podéis encontrar por muchas partes. Por ejemplo, si venimos a esta de aquí abajo, en la barriguita, que es donde nos marcaba el mapa que crece en abundancia. Si le damos una vueltecita, pues podemos ver ya de lejos que vemos estas manchas a lo largo de la carretera moradas púrpuras, ¿no? Que nos está hablando del fireweed. Seguro que sabéis qué planta es, la conocéis también de algunos landscapes de Rusia, del norte de Rusia, que también es meta. Pero bueno, en estas condiciones donde se ve que es muy muy abundante, realmente crean como una cortina, una valla morada, pues tendríamos que pensar ya en un Alaska posiblemente. Si nos vamos al norte, como os decía, seguramente os encontréis una Gen 2 a día de hoy, de la grabación de este vídeo. Entonces también es bastante fácil de sacar esta ruta, no el 5G, porque la ruta es bastante larga y muy parecida. Pero bueno, veis que aquí está como mucho más quemado, no solamente por el color de la cámara, de la fotografía, sino el landscape está más quemado. Bueno, también es verdad que es un día así nublado, nuboso. Pero el pasto que le acompaña aquí ya es un poco más amarillo, ¿no? Ni siquiera se ven las montañas de fondo. Pero bueno, esta es la típica ronda de Alaska que nos podemos encontrar con este fireweed. No siempre tiene este color morado, porque también depende de la época del año. Si nos pasamos a 2011, ya podemos ver que ya es más difícil de distinguir. Realmente yo no sabría distinguirlo aquí, hay que ser un poco más experto en la materia. Pero bueno, el ángel es muy parecido, simplemente que no se ve esta flor morada, ¿no? Antes de continuar, me gustaría señalar algo. Y ahora sí, ya os puedo decir que la última especie que viene en este vídeo fue un gran descubrimiento cuando descubrí que existía este abedul amarillo, ese abedul tan raro, tan particular. Me di cuenta de lo fácil que era determinar una zona muy concreta de Estados Unidos y os aseguro que es una información que ni siquiera los jugadores más pros pueden saber sobre este juego. Pero eso será al final. Ahora vamos con mi palmera favorita, la grandísima, famosa y preciosa palmera californiana, por su nombre científico Washingtonia filifera. Tiene un nombre gracioso además. Es muy fácil de reconocer. ¿Por qué? Porque tiene esa barba larga que le llega hasta la mitad, siempre y cuando no la hayan podado, porque también existe sin barba, como veremos en algunos ejemplos.
Y se encuentran también en zonas muy concretas de Estados Unidos. También la podemos encontrar en México. Y cuidado, porque hay una palmera llamada palmera cordobesa o algo así, que también tiene una barba larga y es fácil de reconocer. Pero los landscape, las rondas, van a ser bastante fáciles de diferenciar de Argentina, porque son unos lugares, como podéis ver en la imagen, muy, muy reconocibles. Estas montañas, oasis secos. Tienen una hoja, como veis, que también hemos visto en otro vídeo, de que la Sao Palmetto, que crece en Florida, que tiene un plato al principio y luego unos dedos que les salen y que luego cuelgan pues, por el peso de la propia hoja. Pero al verla de lejos es fácil de reconocer por la barba sobre todo y por unas cosas que tiene en el tronco, como veis aquí en la imagen derecha, que es como unas escamitas en la parte de abajo cuando se les puede ver. No siempre se les ve, creo que depende de la edad, no estoy muy seguro. Por ver alguna imagen, veis que estamos en pleno desierto, hay montañas áridas, hay arena o tierra en el suelo. Y esas barbas les pueden llegar pues hasta el suelo, siempre y cuando no las poden. Como veis, alguna otra aquí, por ejemplo esta que está más cerquita, pues está podada y no tiene barba. Pero a las que no podan, pues tiene una barba así bastante gorda, bastante larga. Las hojas, como os decía, pues tienen esos platos y esos deditos puntiagudos, son como pequeños filamentos hacia arriba, apuntando hacia arriba, son bien estiraditos, cuando son más grandes cuelgan, pero la barba es inconfundible y el entorno, por supuesto, también. Aquí algunos ejemplos de cómo va creciendo, de diferentes aspectos que puede tener. Aquí cuando no son tan rectas, las podemos encontrar también, que tienen muchas veces un tronco muy gordo, que entonces eso también nos ayuda a reconocerlas. Y se encuentran, pues como veis, en una zona muy concreta, que va a ser siempre al sur de Los Ángeles, un poquito de Arizona, en Baja California, es muy frecuente, y hay algunos puntos de avistamiento en Las Vegas, en Sacramento, y no descartéis que en algún barrio de California o de alrededores podéis encontrar alguna plantada en un jardín. Sin embargo, si la vemos en esta forma natural y tipo oasis, ir a buscar un parque, un desierto famoso de Estados Unidos, de California, etcétera, etcétera. Algunos ejemplos que tengo para mostraros aquí en California, pues como veis se encuentra en parques, si la queremos ver en zonas naturales, ¿no? O muy cerca de los parques. Vamos a ver qué ejemplos tenemos por aquí. Y si lo ponemos en grande, pues podemos ver ya prácticamente cómo se reconocen a lo lejos, qué bonitas que son y el entorno en el que se encuentran. Veamos otro ejemplo, más pegadito a la costa. Aquí ya las vemos un poquito más altas. Ya se ven que estas palmeras han sido plantadas, ¿no? Por cómo están aquí en fila en el paseo marítimo. Pero tienen estas barbitas, que no se les ha descuidado a los jardineros de la zona del barrio. Y vemos esas barbitas y, por supuesto, a falta de esa barba, podemos ver esas hojas. Fijaros que si miramos en el entorno, aunque estemos en zona de costa, vemos estas montañas áridas, ¿no? Ese aspecto que parece, si yo pongo la imagen así en NPZ, en modo fotografía, pues vemos que puede ser, da esta vibe de desierto, de oasis en el desierto, ¿no? Estas palmeras en una montaña arenosa. Si miramos alrededor, pues bueno, podemos más o menos determinar de que esto no es Florida, creo que por la vibe se puede diferenciar, claro, ahora que lo sabemos es muy fácil decirlo, pero creo que con la práctica se saca, ¿no? Ese vibe de cuando es más verde, tropical de Florida, a cuando es un poco más desierto tropical, por decirlo así, como puede ser el sur de California o la costa oeste de California. Nunca suelo pedir esto porque me parece más que obvio, pero por si acaso te lo recuerdo, que es muy fácil que te vayas al botoncito de abajo, te suscribas, me sigas y me pongas un comentario que me digas qué te parece, si conocías las especies, si no las conocías, vuestra opinión me ayuda a saber qué tipo de contenido os gustaría que trajera en los próximos vídeos. Y ahora sí, el abedul que te va a volar la cabeza, no solamente por lo bonito que es, sino por lo fácil que vas a reconocerlo y además lo tranquilo que te vas a quedar cuando lo veas, porque vas a saber exactamente dónde ir. El Yellow Birch, Betula aleganiensis. Ahí está, practicando latín. Bueno, como veis, lo primero que denotáis es que ese tronco es de abedul, que los abedules pues son estos troncos blancos que parecen estar como cortados por un cuchillo así horizontalmente. Pero este en particular, pues a veces le podemos ver ese tronco amarillento que se le va pelando, ¿sí? Yo nunca lo he encontrado en una ronda así, o por lo menos a lo mejor si lo he visto se me ha pasado desapercibido. Lo que sí es muy fácil de reconocer es su tronco y por supuesto esas hojas amarillas, que en abedules pues quizás no sea tan común. Ahora bien, no es 100% seguro, pero creo que este abedul, que en Estados Unidos no se encuentran otro tipo de abedules. Por lo tanto, si vemos un abedul, sabemos que se trata del Yellow Birch. Coger esto con pinza porque no soy experto en árboles y abedules, pero por lo que yo he estado mirando e investigando, no he encontrado ninguna otra especie. No solamente además lo vamos a encontrar de color amarillo, sino que fuera del otoño lo vamos a encontrar de color verde o incluso en no sé en qué épocas del año, supongo que en invierno, es caducifolio, por lo tanto va a perder hojas y lo vais a ver sin hojas, pero el tronco blanco lo vais a poder reconocer, cosa que facilita su detección.
Y en este caso el entorno es un poco menos importante que para otras especies, ya que una vez detectado vamos a saber más o menos a dónde ir. Pero primero vamos a ver algunas fotos. Aunque ya lo hemos reconocido en esa primera ficha, quiero que veáis el tronquito un poquito más de cerca. Así cuando se encuentra en un ambiente con su familia, por decirlo de alguna manera. Y en Estados Unidos, concretamente, si tuviésemos que apostar, si no sabemos, no tenemos ni idea en qué estado estamos y vemos estos árboles, yo os recomendaría que fuéramos al norte de Nueva York, entre Nueva York y Maine, aquí pegado a Canadá, a un poquito norte, porque es la zona donde más abunda, como podéis ver, ¿no? Estas zonas manchas oscuras verdes es donde más los podemos encontrar. También supongo que podrá depender tu guess de si encuentras un solo Yellow Birch, este abedul, o encuentras un montón de Yellow Birch. Si encontráis un montón, iros a Maine o Nueva York Norte. Pero bueno, tener en cuenta que aquí en Apalaches puede aparecer un poquito. Y en Wisconsin yo me lo he encontrado varias veces. Entonces mis dos guesses principales son norte de Wisconsin, mitad norte de Wisconsin, y esta mitad norte de Nueva York, Maine, Vermont, un poquito, etc. Por supuesto, este crece bastante en Canadá, así que aseguraros de que estáis en Estados Unidos para ir a estas zonas. Veamos dos ejemplos. Vamos a ver el primero aquí en Vermont. En Vermont, en Nueva York, en Maine, es bastante común encontrarnos este tipo de piedras alrededor de la carretera. Por lo tanto, si veis estos Yellow Birch y veis estas paredes rocosas, pues ya sabéis que podéis apostar un poquito más hacia el max este de Estados Unidos. Así es como se ven, estamos en pleno otoño, vemos el tronco desde cerca, vemos que es blanco. Vamos a intentar detectar alguno amarillo, de lo cual yo nunca me había fijado antes, porque es más fácil de reconocer cuando ves el tronco blanco, pero bueno, no encuentro. Pero como veis, cuando veis un landscape amarillo, fijaros, lo primero que tenéis que ir a mirar, o eso es lo que hago yo, ir a fijarme si es este abedul para apostar por esa zona o no. Vamos a ver la de Wisconsin también. Aquí tenemos un Yellow Birch que parece estar bastante aislado. Vamos a intentar reconocer bien la zona. Vamos a acercarnos primero a reconocer que el tronco se trata de un abedul. Efectivamente es un abedul, porque aquí no se veía claro, ¿no? Solamente veíamos las hojas amarillas. Se ve que estamos en un inicio o final de otoño, ¿no? Porque no está todo amarillo, sino que se está amaralliteando. Se está Vamos, que se está poniendo amarillo. Y supongo que, bueno, que si a lo mejor nos acercamos, como veis aquí, a algunos de estos árboles que son verdes, pero si nos acercamos vemos que es un abedul, así que os diría que al 99,9% este árbol también es un Yellow Birch que todavía no se ha puesto de color amarillo. Así que como veis, comprobarlo por vosotros mismos, pero os digo que ya me han salido varias veces en una ronda. Estoy muy contento desde que descubrí este árbol, de que aprendí que en estas zonas de Wisconsin y por esta zona de Max Este de Estados Unidos aparece con bastante frecuencia, y también puede ser muy buena pista, pues a lo mejor pues para Ontario, para Quebec, para sobre todo la zona de Toronto, Montreal, donde abundan bastante. Pero sea como sea, estas tres especies que hemos visto hoy son bastante fáciles de reconocer y bastante buenas de reconocer la región. Estoy seguro de que ya no te vas a olvidar de ellas y que a partir de ahora las vas a aplicar en tus partidas y va a ser un placer cuando te las encuentres y sepas saber exactamente a dónde vas a ir. Por mí, esto ha sido todo. Nos vemos en la próxima ronda. Chau, chau.